Bueno, un poco a través de la invitación de un grupo de docentes de nivel inicial, de los jardines de infantes de aquí de Pico Truncado, fui convocado para brindar un taller de una jornada en relación a lo que tiene que ver con la Ley Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que en la Argentina fue sancionada en el año 2006 y que prevé la temática de la sexualidad como un concepto integral y amplio en todos los niveles de educación, desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, que es obligatorio. En este poco tiempo que estamos acá, la idea es compartir, en principio, conceptualizaciones referidas a lo que implica las bases de la sexualidad, el sexo, el género, la identidad de género, el rol de género y la orientación sexual. Un poco para desmitificar esta cuestión que cuando uno habla de sexualidad piensa que está hablando de cuestiones de genitalidad. Por otra parte, esto atravesado por cuestiones de derechos que hacen a la perspectiva de género. No solo hablar cuestiones biologicistas, sino sociales, psíquicas, filosóficas, y que tienen que ver con, más que acotar la temática a un seriado de temas, a lo que establece otro documento, que es un lineamiento curricular del año 2008 del Consejo Federal de Educación, que integran todos los ministros del país, donde se establecen capacidades, competencias, hábitos, para en este caso trabajar en el nivel inicial. ¿Concretamente en qué? En lo que respecta al lenguaje, a un lenguaje no sexista, al reconocimiento del valor de la persona más allá de sus deseos, de sus características físicas, de sus expresiones, de sus elecciones de juego, de juguetes, que es lo que se trabaja mucho en el nivel inicial, y también hablar un poco, vinculado a la Ley de Identidad de Género, a lo que parece novedoso, pero no es novedoso y ha existido en el transcurso de la humanidad, que son las personas trans o transgéneros, esto trasladado a lo que nosotros denominamos infancias o niñez trans, que de hecho, bueno, tanto en la localidad de Pico Truncado como en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia, el país, en el mundo, es una realidad que se visibiliza cada vez más. Al respecto, la Ley de Identidad de Género tiene un artículo, artículo 12, que es muy claro sobre trato digno y que dice que hay que respetar la autopercepción de los niños o niñas que se perciben en otro género, distinto al asignado al nacer, y que por sobre todas las cosas hay que escuchar ese deseo. Lo que ocurre es que, bueno, todavía hay que romper muchos mitos, estereotipos, prejuicios, tabúes, y es necesario este tipo de jornadas para trabajar la propia sexualidad. Es decir, no podemos hablar espontáneamente de algo que parece muy complejo si uno no trabajó su propia sexualidad. Y cuando hablo de la propia sexualidad, hablo de todos estos aspectos que nombré anteriormente, no de sus prácticas sexuales en términos de intimidad. No es la idea del curso, que también obviamente forman parte de la sexualidad integral. Un poco es eso. Este taller lo brindamos en esta jornada, pero a raíz de esto han surgido demandas de otros niveles, como es el caso de educación primaria, y de modalidades, como es el caso de educación especial, donde también la sexualidad en personas con diversidad funcional o personas con discapacidad, también es necesario trabajarlo porque existe ese mito de que las personas con alguna diversidad funcional, particularmente intelectual, son personas asexuadas. Y en esa persona hay un deseo también de vivir su propia sexualidad. El tema es esto, hablarlo con naturalidad, conceptualizar términos, convocar a las familias y saber que hoy hay una ley que obliga a la enseñanza. Previo a esta ley era un poco difuso el marco legal en cuanto a si la escuela debía pedir permiso a las familias o no. Obviamente que hay familias que tienen su posicionamiento respecto a esto y siguen sosteniendo que es la familia la que debe enseñar, pero en muchas de estas situaciones muy pocas familias tocan la temática directamente. Y lo otro que hablamos con los docentes es que la sexualidad siempre fue enseñada en la escuela. No fue verbalizada, pero en lo gestual, en los listados, en los colores, en la separación de un género y otro, en el trato, en el lenguaje sexista. Siempre ha habido educación sexual, no intencional, pero digamos que subyacía a todas esas prácticas. Bueno, la recepción es buena porque si bien hay información, por ejemplo, muchos conocen la Ley de Educación Sexual Integral, pero la ley es muy corta, tiene apenas un poco más de una docena de artículos. En realidad, el documento que se llama Lineamientos Curriculares, que lo digo porque no solo para nivel inicial, primaria y secundaria, establece una serie de temáticas de las cuales es necesario tratar, o se puede hacer más amplio también. Y con respecto a las familias hay que convocarlas, cuesta muchas veces que se acerquen, pero de todas formas es un tema que a la escuela no le puede escapar
Y con las familias lo que hay que trabajar es que tiene que haber una naturalización de hablar de la sexualidad. Inclusive de hablar cosas concretas, con palabras concretas referidas, como vos mencionabas recién, a los órganos genitales. Lo recomendable es no empezar hablando de genitalidad en la sexualidad, por eso muchos dicen, llamo a un médico para que hable, pero el médico va a hablar, algunos médicos por ahí tienen perspectiva de género y lo van a ampliar, pero la mayoría va a venir a focalizarse en lo biológico. Y no es mala la mirada, pero es incompleta. Entonces, es importante que se animen a través de estas jornadas, de la lectura, hay mucho material al respecto, porque también hay que reconocer que el Estado como organización, que es más grande que el gobierno, ha emitido muchos documentos, los ha repartido, pero las capacitaciones a veces han sido limitadas a referentes escolares. Y lo otro es, a veces se ha teorizado mucho sobre la sexualidad, pero en lo concreto, qué hacer frente a una situación donde un niño manifiesta que se autopercibe en otro género, el maestro, la maestra, el docente a veces no sabe cuál es el dispositivo o un protocolo al menos de cómo actuar, de cómo convocar, de escuchar. Así que bueno, esa es la idea, no hace falta ser un especialista en sexualidad. Nosotros, como dije al principio, debemos trabajar mucho la propia sexualidad porque hemos sido educados en una sociedad binarista, hombre-mujer, heteronormativa, o sea que las relaciones de personas son hombre-mujer, y donde no había posibilidades para otras orientaciones sexuales, otras identidades de género, que siempre existieron. Porque quienes dicen que eso aparece ahora, que esta sociedad está cambiando, no. Lo que pasa es que no eran visibilizados. Entonces, particularmente me parece importante trabajar desde el nivel inicial en el nivel escolarizado, pero en la familia se debe trabajar la sexualidad desde la cuna. ¿Cómo desde la cuna? Desde el momento que se impone un nombre, se determina un género. Desde el momento que se elige un tipo de ropaje, una música, un juego, un juguete, un cuento, un dibujo, siempre uno está trabajando sexualidad. Porque dice, ¿cómo voy a hablar de sexualidad con un bebé? Lo estamos hablando en lo simbólico y mucho. Y marcando a veces esta cuestión de colores también, colores para uno, colores para otro. Entonces, y lo del cuerpo, que es muy fuerte. O sea, en las imágenes, esto que ustedes están haciendo ahora, impacta. Hoy es el mundo de las imágenes, ¿no? Entonces, el cuerpo sigue siendo algo que delimita, que discrimina y que separa muchas veces a partir de un patrón de normalidad. Quienes tienen una determinada figura corporal entran en un patrón de normalidad y quienes no lo tienen, no. Eso en la casa es necesario trabajarlo y yo creo que los miedos no son de los niños y de los adolescentes, son de los adultos, que nos cuesta hacer un duelo de esos conceptos que, bueno, nosotros tenemos y nos cuesta cuestionar y admitir, más allá que nos equivocamos, que la mirada ha sido muy corta, muy sesgada respecto a este tema. Yo digo que la educación sexual integral hay que hablarla en los ámbitos laborales, en las empresas, porque también en la adultez, y quienes somos adultos y ya hemos pasado varios años, nuestras propias prácticas sexuales tienen que ver a veces con un patrón de normalidad. Entonces, el diálogo, o sea, a mí me parece muy loco que no se hable cuestiones de sexualidad con una pareja que se comparte relaciones sexuales, en tanto los deseos del otro, de la otra, porque donde no hay diálogo y no hay verbalización es muy difícil saber el deseo del otro y de la otra. Y también cómo prevenir todo este tema de violencia ya no doméstica, mal llamada, ya no de género, sino como dicen los movimientos feministas, violencia hacia la mujer. Concreto, o sea, en la Argentina un femicidio cada 24 horas, en algún momento fue cada 36 o 48, y prácticamente un transvesticidio cada 48 horas, que pocos medios difunden la temática. Lo otro, que es un rol de ustedes muy importante, los comunicadores sociales, es también mejorar en la comunicación en el lenguaje no sexista. Hay muchos colegas de ustedes periodistas que trabajan en el tema, porque de alguna forma, cuando uno mezcla y a veces confunde términos como, yo dije hoy acá, vamos a hablar de sexo, más de uno se puso colorado. Y cuando uno dice palabra sexo, al único que se remite es a los órganos genitales. Ahora, si uno dice sexualidad es más amplio. Por eso uno debe tratar de conceptualizar, no es lo mismo hablar de personas trans o transgénero que de travesti o transexuales. Y esos términos se confunden. Y es muy importante siempre anteponer la palabra personas. Personas transgénero, personas transexuales, personas heterosexuales, porque la palabra persona nos iguala. Y no decir discapacitados, transexuales, travestis, en algún tono despectivo muchas veces, ¿no? Hay gente que lo hace
no lo hace con mala intención. Pero el lenguaje, y ustedes lo saben mejor que yo, clasifica, delimita y sobre todo formatea en algunos aspectos. O sea que es esencial mejorar el lenguaje.